cosas, pero bueno. Hay otros casos que no tienen partículas proteicas, pero pues, como los priones, pero básicamente, o la mayoría de los virus están agrupados aquí, lo que tienen ADN o ARN. Todos son intracelulares y dependen de la maquinaria bioquímica y genética de la célula huésped. Y cada uno de estos tiene distintas características. Vamos a ver algunas de ellas. Achis, como que me faltaron ahí algo. Bueno, hay unos virus que tienen unas estructuras muy pequeñitas, pueden medir 18 nanómetros, y hay otros que pueden medir hasta 300 nanómetros, los más grandes. De los más chiquitos, pues están como, por ejemplo, el virus, ¿cómo se llama el de que le da a los perros? Parvovirus. Hay unas variantes genéticas que le dan también a los humanos de ese grupo de virus, el grupo de parvovirus, el parvovirus 19, le ocasiona en el ser humano una anemia plástica. Y hay unos poxovirus que están muy grandotes, pueden medir hasta 300 nanómetros, o sea, unas 0.3 micras. Acuérdense que las bacterias pues, podían medir desde 0.8 a 1.5 micras, dependiendo. Estamos hablando de que miden un poquito, el virus más grande mide 0.3 micras y la bacteria más pequeña pues, mide 0.8 micras, o sea, no lo alcanzaríamos a ver todavía con un microscopio óptico. Bueno, en la estructura de los virus, todos los virus tienen su material genético, tienen su capsómero, donde se envuelve y hay una estructura que se llama cápside. Algunos virus, los virus desnudos, no tienen lo que es la envoltura, cosa que sí tienen otra variedad de virus. Paradójicamente, los virus más virulentos son los virus desnudos, más que los que tienen envoltura. Pero eso lo van a ir descubriendo más adelante ustedes. A cada partícula de virus se le denomina virión. La unidad era lo que les comentaba, pues los parvovirus, hay pequeños de 18 nanómetros y hay unos muy grandes como los poxovirus, pueden medir hasta 300 nanómetros. En general, todos los virus, una vez que se han ensamblado, utilizan la parte del ensamblaje genético para la síntesis de proteínas y otras estructuras complejas. Los virus hasta donde habíamos visto, la mayoría de los anticuerpos iban dirigidos hacia ciertas estructuras proteicas, a diferencia de lo que vimos con bacterias y hongos. En los virus tienen que ser muchísimo más la precisión hacia qué parte de la estructura proteica va dirigida el anticuerpo. Este es como un esquema, bueno, el que están viendo en la parte inferior de la pantalla es un esquema, cómo representan una partícula vírica, cómo llega la partícula vírica y se adhiere a la superficie, a una superficie celular. Entonces, hay algunos que se tiene la cápside y se incrusta, por decirlo de alguna forma, como que con estas vellosidades se adhiere a la célula y se inocula el material genético en el huésped. Pues así lo tienen como si fuera una flechita que todo va hacia abajo. En donde viene la vaina y esta es donde está la cápside y aquí está el material genético y es donde se inocula el material genético en el huésped. Por decirlo de alguna forma, la otra es nada más como un transportador de. Entonces, va a depender de. Ahora, vamos a ver algo de lo que es, cómo se clasifican. Entonces, si el ARN está en sentido positivo o el ARN está en sentido negativo, es decir, cómo pueden sintetizar o no la proteína, si la síntesis va en sentido inverso o al revés. Y
cada fragmento de ADN puede codificar uno u otro tipo de genes. La cápside o envoltura, como lo vieron ustedes, es la que se encarga de proteger para ser transportada el material genético. En esta parte interior, ahí viene el material genético. La cápside es la que la envuelve y le da la protección. Lo que vieron ustedes, como los pelitos, son unas estructuras que se llaman las proteínas de adherencia vírica, o PAP, y se encuentran en la superficie de la cápside. Y estos son los que van a interaccionar con las células blanco. Lo que es la cápside puede ser una estructura rígida para soportar las condiciones ambientales, así como una cápsula, ¿no? Como lo que han visto ustedes, así como si fuera una sonda espacial que llega hacia la Tierra y es lo que le va a dar la protección a las condiciones ambientales. La envoltura, como ya lo vieron, no todos los virus tienen envoltura, pero esta envoltura está compuesta básicamente por glicoproteínas y proteínas de inclusión. ¿Sí? Como esta, mira. Esta tiene neuroamilasa y hemoglutininas y tiene su material genético en la parte interior. ¿De acuerdo? Ok. Esta es una estructura muy conocida de un virus que fue tomado, el virus del ébola. Se parece un poquito a la otra, pues no tanto. Vean cómo está distribuido el material genético de forma distinta, como si fuera una lombricita alargada y en una estructura circular. De acuerdo a esto, o de acuerdo a este tipo de clasificación de su material genético, los virus con ADN, con envoltura, están los poxovirus, herpevirus, hepatnavirus. Si la cápside está desnuda, pues tenemos los poliomavirus, papilomavirus, adenovirus y parvovirus. ¿Sí? Ok. Entonces, de acuerdo al material genético, si tiene ARN, y es en ese sentido cómo se sintetiza, va a ser ejemplos como los picornavirus, calicivirus, togavirus, flavivirus y coronavirus. Y si en la síntesis del ARN es en sentido contrario, tenemos los raptovirus, filovirus, ortoxomiovirus, paramixovirus, punjavirus, arenavirus. Y ya sea que tengan en un sentido o en otro, tenemos al tipo de ARN como los reovirus. Y si la síntesis proteica va hacia el sentido de del ARN, en ese sentido, en sentido positivo, podemos sintetizar ARN y eso, como de ese ejemplo del ADN, tenemos los retrovirus. Que esto, si quieren, lo vamos a ver a detalle mañana, cómo es el sentido, a qué se refiere esto positivo, negativo, de doble sentido, o como una síntesis de los retrovirus, que a partir del ARN sintetizan proteínas para sintetizar ADN. Ok, esto nada más son unos ejemplos. Por ejemplo, los poxivirus, tenemos algunos ejemplos de ellos, el virus del ébola, virus del molusco. De los herpevirus, estos son bastante conocidos, pues, porque son bastante frecuentes, no tan letales ni tan virulentos como podríamos pensar, pero muy molestos, como el virus del herpes, el virus de la varicela zoster, el virus del beso, el Epstein-Barr, el citomegalovirus y los virus del herpes humano 6, 7 y 8. De los adenovirus, el hepatnavirus, que vieron ustedes en la clasificación anterior, pues tenemos, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, los papilomavirus, los poliomavirus como el virus JC, el virus BK y el SB40. Y los parvovirus, el que yo les mencionaba, el parvovirus B19
y virus asociados a adenovirus. Entonces, de los paramixovirus, tenemos el virus de la influenza, el virus Sendal, virus del sarampión, virus de la parotiditis, el virus sincitial, el virus respiratorio y el metaneumovirus. Esos son ejemplos de esa familia de los paramixovirus. Ortomixovirus, tenemos los virus de la gripe A, B, C, y coronavirus, que pues es muy famoso ahorita, los arenavirus, como el virus de la fiebre de Lassa, el tacaribe, el cariomeningitis, los filovirus, como el virus del ébola y el virus de Marburg, los bonjavirus, el de la encefalitis de California, de la lacrosse, de la fiebre hemorrágica, los hantavirus y retrovirus, que tienen al famoso HIV y algunos de los virus de la leucemia T, pero estos son básicamente algunos de los ejemplos de los virus más conocidos que tenemos. No son todos, pero nada más es así como un pequeño ejemplo de cómo está el asunto. Y de ahí sigue. ¿Cómo ven? Yo sé que algunos de ustedes, o más de alguno, pues todos hemos cursado por una gripe. Alguna vez a alguien de nosotros pues, nos ha dado el virus del herpes, y así, por no decirlo menos. ¿Quién ha tenido hepatitis A de niño? ¿De ustedes quién ha tenido hepatitis A de niño? ¿O alguno de sus familiares que sepan Yo que... tuve hepatitis, pero no me acuerdo cuál era. ¿Eres Jorge? Sí, Seguramente fue la A, Jorge, no creo que haya sido de otro tipo. yo creo que sí, si no ya estaría medio muertillo. Sí, ya no estarías aquí con nosotros. Yo tuve hepatitis, pero fue la B, químico. ¿Tú tuviste hepatitis B? Sí. No te me acerques. No es cierto. Ay. No te creas. Yo creo que también fue A, no creo que haya sido de otro tipo, Clarisa. Sí, o sea, a lo que voy es que hay muchísimos virus. Afortunadamente, o la mayoría de ellos no son tan virulentos o tan patógenos para nosotros, pero yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha dado más de alguna variedad de virus, pero no de las letales, obviamente, ni de las más fuertes en cuanto a su agresividad. A todos seguramente les ha dado herpes, a todos casi estoy seguro, pero es parte de los mecanismos de defensa que tenemos que ir. Decía un maestro de inmunología, si no retas a tu sistema inmune, entonces difícilmente te vas a contagiar. Vamos el día de mañana, vamos a ver algunos mecanismos de infección de virus. ¿Cómo es? Porque, como ustedes recordarán, pues ya vimos algo de algunos mecanismos de bacterias, vimos algún mecanismo y si no lo vimos, pues recuérdenlo, pero sí lo vimos, el de algún hongo, cómo es los mecanismos de infección. Bueno, un mecanismo en concreto. Porque yo les decía, la mayoría de las infecciones tienen mecanismos muy específicos, mecanismos moleculares donde hay la interacción del receptor, una parte proteica de la célula en este caso, el agente agresor. En este caso va a ser un virus. ¿Cómo se da la interacción? Y hay modelos digitales y computarizados de cómo se da la infección entre uno y otro tipo de agente infeccioso. Ocurre algo muy similar con virus. Aquí la diferencia de los virus es que, como son tantísimas enfermedades, difícilmente vamos a poder ver una a fondo. Pero la que sí me gustaría que revisáramos sería, por ejemplo, la del coronavirus. Esa sí me interesaría que ustedes vieran el mecanismo de infección, sobre todo ahorita pues yo sé que a muchos de sus familiares pues, ya le están poniendo vacuna, pero créeme que las infecciones van a seguir evolucionando más rápido que nosotros, que nuestros mecanismos adaptativos. Y entonces hay que estar preparados desde el punto de vista mental de que sabes qué puede pasar
Y si puede pasar, yo debo de estar listo. En el caso de ustedes, pues, van a salir en, no sé, en unos 3 o 4 años que salgan de la carrera y ya a lo mejor va a haber otra variedad importante. Yo me acuerdo que todavía estábamos hablando de la pandemia del 17 y bueno, que no fue tan grave como ahora, cuando ya se presenta la infección esta. O sea, les digo que se supone que hay evoluciones de las infecciones o de las pandemias cada 10 años. Entonces se supondría que va a haber otro brote de otro tipo de virus dentro de unos 10 años. A lo mejor más agresiva que el de ahorita, pues, pero finalmente, pues se presta mucho, ¿no? A las especulaciones, a las teorías del complot, de que fue un virus diseñado, pues, para matar a la población. ¿A qué población iba dirigida? Pues a los que tienen más de 60 años, a ese tipo de población que no estaba tan adaptada o que no se pudo adaptar al mecanismo de infección del virus. Pero pues esperemos que esto cambie un poco radicalmente. ¿Cómo ven? O si quieren que veamos, no vamos a ver todos los virus, nada más voy a ver uno en concreto. Me gustaría ver coronavirus, pero si quieren vemos el virus del HIV, que también no porque no haya coronavirus ha dejado de haber HIV, o sea, hay muchísimos pacientes con HIV también. Y esto a su vez pues promueve o ha favorecido que haya otro tipo de infecciones añadidas a la infección que ya se tiene de HIV. De hecho, la mayoría de los pacientes, si no es que ninguno, muere de HIV, mueren de infecciones agregadas por HIV. Tienen HIV y se agrega otro tipo de infecciones. Por eso yo les decía, bueno, si tienen alguna inmunodeficiencia, puede que les dé otro tipo de infección grave. Y otro tipo de infección grave, pues, son, por ejemplo, los hongos que son difíciles de tratar, difíciles de diagnosticar y, y a veces hasta de corroborar la infección. Normalmente tarda mucho. Ya cuando disciernen en que si era una infección por hongos, pues ya la persona ya no tiene buena evolución. Así como ven. Como ven, el día de mañana vemos algún tipo de infección por virus y ya para explicar ya con mayor precisión el mecanismo de la clasificación. ¿Qué significa la D y la E? ¿Qué? ¿Qué significa la D y la E? ¿Qué están ahí? Esa es una buena pregunta, no me acuerdo ni por qué lo puse. No, tengo que revisarlo, es que esta presentación la hice hace un año. Mañana, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? La revisamos y ya se los explico porque la verdad no me acuerdo. Dime. Entonces, en resumidas cuentas, ¿los virus están vivos o no? ¿Los virus son O sea, organismos? ¿son organismos vivos o no? Sí, sí, ¿Sí? ¿Y sí. por qué a veces se dice que no? ¿Quién dice que no? Pues, o sea, siempre, que yo sepa, siempre ha estado ese dilema en que si los virus son organismos vivos o no. ¿O no? ¿Cuál es la finalidad de las especies? Sobrevivir. ¿Reproducirse? Perpetuarse. O sea, todo lo que dicen es cierto, perpetuarse y reproducir. Si tienes un paquete genético como especie, ¿para qué querría ese paquete genético perpetuarse? O sea, se me hace, es un poquito, la pregunta es profunda, la que dice su compañero. Dice, bueno, pero finalmente solo es material genético, sí, pero es de material genético que no puede vivir por sí solo, busca otros organelos para reproducirse. Finalmente, ya sabes que aquí lo interesante, bueno, todo es importante para el virus, pero la parte más importante es el material genético, lo que contiene ahí. Pero sin lo otro, no podría sobrevivir. Sin la cápsula, no podría sobrevivir. Sin la proteína de adherencia vírica, no podría ser reconocida por otra célula y no podría adherirse para reproducirse.
que no es un organismo tal cual, o sea, no puede sobrevivir por sí mismo, tiene que sobrevivir a expensas de otro, que sí, eso sí es cierto. Entonces ahí es donde entra la discusión. A mí me gustaría dejarlo abierto, o sea, no, para mí no sería un tajante, no, pues sí es un ser vivo. Más bien, acuérdate que aquí las discusiones son quién lo dice, cómo se dice y en dónde se dice. Estamos en una sesión, en una clase, y estamos discutiendo sobre las características de los virus. Que es muy válida la pregunta de su compañero y tiene razón. Y de hecho podría ser mucho más profunda, nada más que yo lo que les digo es, como especie, los virus buscan reproducirse, perpetuarse o evolucionar. A ellos no les interesa tener lo otro porque ya lo hay quien lo tiene. O sea, para su subsistencia nos necesitan, entonces nos necesitan a nosotros y a las otras especies más evolucionadas, por decirlo de alguna forma. Pero finalmente, existen sí, están vivos, cumplen un cierto ciclo biológico y un cierto ciclo evolutivo, sí, que se hace de una forma instintiva, tal vez, porque algunos puristas dirían, no, pues es que en el gen, o en la parte de la información genética, está Dios, y hay otra gente que diría otro tipo de premisas, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, pues en todo el universo, pues ahí está Dios. Es algo que existe, pero no lo puedes demostrar que está, pero tú lo sabes que está, y lo haces más como un acto de fe que como un acto comprobable. Así el mismo virus, dice, ¿sabes qué? Decían que el virus del HIV no existía hace 10 años, que era un invento nada más, pero en eso, por decirlo de alguna forma, dejó su secuela, dejó su legado, ¿no? ¿Cuántos enfermos de HIV hay? Dicen, bueno, pero no lo podían aislar o no podían demostrar que estuviera porque no lo podían ver, pero quedaban huellas de que ahí estaba, hasta que finalmente se pudo codificar su estructura genética, ¿no? Ocurre algo muy similar con otro tipo de estructuras víricas. ¿Son o no son? Y hay partes por decirlo menos, información genética que dirás, bueno, entonces el plásmido por sí solo sería un virus o sería un ser biológico. Tal vez no, porque no cumple todas las funciones ni las características. Acuérdense que muchas de las definiciones y mucho de lo que está son por consensos. Se reúnen grupos de expertos y dicen algo. A lo mejor podemos hacer lo mismo nosotros, ¿no? Podemos decir, bueno, ¿quién está de acuerdo a que sí es? ¿Por qué dice que sí es? ¿Quién está de acuerdo en que no es un ser biológico o que no es un ser vivo? ¿Por qué no es un ser vivo? Y por eso de ahí es lo que se enriquece, pues es lo enriquecedor de las discusiones. Si es o no es. ¿Se tiene o no se tiene? De todas maneras, yo creo que en esas convenciones jamás llegan a un completo consenso. O sea, que hayas convencido a todo el mundo de lo que se dice, pues no. Y estas clases tampoco se tratan de eso. Yo lo que quiero es que ustedes abran su mente y empiecen a imaginarlo de una forma distinta. ¿Por qué creen que terminamos con virus y no empezamos al revés? O sea, hubiera empezado por virus. Son complejos, son menos complejos desde un punto de vista del entendimiento, pero son más complejos por los mecanismos tan elaborados que tienen de generar la infección y generar la patogenia en el ser humano. Eso es lo interesante. Pero es buena pregunta, Cornejo. Muy buena. Así es que queda abierta la discusión. Porque entre ser y no ser, yo soy. Tú eres, ¿qué eres? ¿Qué eres?
No sé, profe. Oh, iba bien. ¿Teresa químico? ¿Cómo? Esa frase es de la novela de Teresa. Ay, Telesa, tan mala como Telesa. Entre ser y no ser, yo soy. Es que lo que me hace levantarme todas las mañanas, entre ser y no ser, yo soy. Entre ser y no ser, yo soy Teresa. En tu caso, Carlita. ¿Y tú qué opinas, Cornejo? Pues, no, tú que has leído uno u otro, o aún no tienes los elementos para argumentar algo. Pues léanlo, ¿qué les parece? ¿Cuál fue la pregunta? Ah, Jorge, tú siempre andas en la luna. La pregunta es, ¿Carlita es Teresa o no es Teresa? No, la pregunta es, virus, ¿es un ser vivo o no es un ser vivo? Esa fue el dilema, por decirlo de alguna forma. Es que se supone que bueno, alguna vez un doctor nos dio clase de eso en la prepa y dijo su conclusión final de él fue que no era. No, Porque yo no digo de él, yo digo de ustedes. ¿Qué les parece? Lo leen y mañana lo discutimos. Porque finalmente el otro, pues es aprendizaje, ¿no? Y es así como que, ¿sabes qué? Lo encuentras fácilmente, pero una discusión buena no la encuentras fácilmente en algún foro. Y más que puedas compartir con un grupo de tus compañeros, ¿no? Con un grupo de estudiantes que haga una cosa y que otro argumente otra cosa. Que eso es lo bueno. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, chicos? Entonces está pendiente la explicación de la clasificación de los virus y el mecanismo de infección de un tipo de virus en concreto. ¿Les parece? Porque ya vieron, son muchísimas enfermedades, un montón, tantas que no se pueden ver en una sola sesión. Es más, se deberían de ver como en un semestre, pero pues igual ustedes no tienen tiempo, porque van corre y corre. Bueno, entonces ya nada más para terminar, el método o la forma del diagnóstico de las infecciones víricas son de dos tipos, es una forma directa y la forma indirecta. La forma directa es poder aislar el agente etiológico o una fracción de él, y la forma indirecta es ver el tipo de respuesta inmunológica que se genera por la infección. Si hay una respuesta o no hay una respuesta. Y les digo, lo bueno es que hay muy pocos virus que son muy, por decirlo menos, letales, pero hay unas variantes o hay unas variedades de virus que son muy letales, son muy patógenas para nosotros. Disculpe, Nico. Sí, sí, Ahorita sonó como algo de un virus de beso o algo así. Es que creo que sí. una prima chiquita le dio eso. El virus de Epstein-Barr, Creo que sí, sí. porque fue a una fiesta de niños y es que son como sospechas de que agarró un vaso de otro niño y le bebió y así se contagió. No, yo pienso que se fue a esconder por ahí con otro niño chiquito y se dieron un beso. Uy, sí. Sí, Es creo que que tienen los algunos. virus, acuérdense que son muy contagiosos. Hay los virus, sobre todo de las vías respiratorias, pues es bien fácil pasártela de una persona a otra. O sea, es imposible para la gente chiquita que tenga conciencia de que, ching, me voy a contagiar. Pues no, no pasa en la vida real, solamente en las novelas. ¿quién Ok. es el herpes? ¿El de los niños? O sea, No, cuando les dan un beso